En la noche de Navidad en que todos estaban reunidos, Marina estaba sola frente a la decisión que cambiaría su vida para siempre. Ella no imaginaba que aquel simple clic, una solicitud de licencia impulsiva, abriría puertas para un encuentro capaz de transformarlo todo, incluso el propio destino. Pero antes de que esa elección se convirtiera en coraje, y antes de que Cayo apareciera como un rayo en medio de la rutina gris, Marina todavía tenía que enfrentar su mayor miedo, descubrir quién era realmente. ¿De dónde estás escuchando esta historia? Suscríbete al canal para vivir cada capítulo con nosotros. La noche de Navidad en Ciudad de México tenía ese olor particular que solo diciembre conseguía traer. Una mezcla de pino artificial con canela, chocolate caliente derramado en las calles movidas del barrio de Coyoacán, y esa sensación de vacío que nadie le gusta admitir. Las calles estaban vacías ahora, pasadas las 10 de la noche. Los últimos apurados con bolsas de compras de último momento habían desaparecido. Los bares todavía resonaban con risas distantes, pero para Marina Cardoso, todo aquello era apenas ruido de fondo. Marina estaba sola en su departamento en el tercer piso de un edificio de 1980, ese tipo de construcción que todavía guardaba la elegancia de una época que no volvería más. Las paredes eran blancas, las cortinas de un azul desteñido, y la única decoración navideña era una media roja colgada en la puerta del refrigerador, un regalo que su madre había dejado allí años atrás, cuando todavía creía que las cosas cambiarían. Cuando todavía creía que Marina tendría hijos para llenar ese departamento de risas. Ella tenía 38 años. No era vieja, pero tampoco era lo suficientemente joven para ignorar el peso de ese número. Su cabello castaño, que solía caer en ondas hasta los hombros, estaba recogido en un moño descuidado. Usaba una pijama gris que había comprado en el centro comercial 3 años atrás y que ahora era su uniforme de casa. Sus ojos, que alguna vez fueron descritos como color miel bajo la luz del sol, ahora tenían esa tonalidad más apagada de quien pasa muchas horas frente a una computadora. Marina era analista de sistemas en una gran empresa de tecnología. Su trabajo era bueno, bien pagado, respetado. Había conquistado todo aquello sola, sin ayuda de nadie. Había salido de la casa de sus padres a los 22 años, había pagado su universidad trabajando como mesera los fines de semana, había subido escalón por escalón en la carrera. Tenía todo lo que una mujer exitosa debería tener, un departamento propio, un coche importado en el garaje, una cuenta bancaria que no daba miedo mirar. Pero en esa noche de Navidad, sola en su departamento silencioso, Marina se preguntaba por millonésima vez, ¿por qué todo esto no era suficiente? La televisión estaba encendida, pero ella no estaba prestando atención. Una película de Navidad pasaba, ese tipo de película que muestra familias perfectas alrededor de una mesa abundante, con abuelos contando historias antiguas, niños abriendo regalos, parejas intercambiando miradas apasionadas. Marina había apagado el sonido hace 20 minutos. No podía escuchar aquello. No podía ver aquello. Su teléfono había vibrado varias veces durante la noche. Mensajes de colegas de trabajo enviando aquellos «Feliz Navidad» genéricos. Un mensaje de su madre, que estaba en Guadalajara con su padre y su hermano menor, preguntando si había comido algo. Marina había respondido con un sí, mamá. Todo bien. Disfruta la noche con la familia. Mentira. Había comido un yogur y bebido 2 copas de vino tinto. Pero su madre no necesitaba saber eso. También había un mensaje de su exnovio, Rafael. Él había enviado un simple Feliz Navidad. Marina. Espero que estés bien. Marina había leído el mensaje 3 veces, luego lo había borrado. Rafael se había casado hace 6 meses. Ella había visto las fotos en Instagram, él y una mujer rubia, sonriendo en una playa paradisíaca, con un anillo de diamante brillando en el dedo de ella. Marina había dado me gusta en la foto, porque era lo que se hacía. Porque era educado. Porque nadie necesitaba saber que había llorado esa noche. La verdad era que Marina había pasado los últimos 10 años construyendo una vida que no era realmente suya. Había construido la vida que las personas esperaban que construyera. La vida que sus padres esperaban. La vida que sus colegas de trabajo esperaban. La vida que la sociedad esperaba de una mujer inteligente, bonita e independiente. Pero en algún lugar en el medio del camino, entre las promociones y los aumentos de salario, entre los proyectos que ella lideraba y las reuniones que coordinaba, Marina había perdido algo esencial. Había perdido a sí misma.
En esa noche de Navidad, mientras miraba la media roja colgada en el refrigerador, Marina sintió algo romperse dentro de ella. No fue un colapso dramático. No fue ese tipo de cosa que ves en películas, donde la persona grita o llora descontroladamente. Fue algo más silencioso, más profundo. Fue como si una puerta que había estado cerrada hace mucho tiempo finalmente se abriera, dejando salir toda la soledad, toda la frustración, toda la sensación de que su vida había tomado un camino equivocado en algún punto y ella ni siquiera se había percatado. Marina se levantó del sofá, ese sofá gris que había comprado en una sala de exhibición de muebles modernos y que era tan incómodo como bonito, y caminó hasta la ventana. Su departamento quedaba en una calle tranquila, pero todavía era posible escuchar algunos sonidos de la ciudad. Un coche pasando. Una pareja riendo en la calle. Un niño gritando de alegría. Todos esos sonidos de personas viviendo sus vidas, celebrando, amando, existiendo de una forma que Marina había olvidado cómo hacer. Ella colocó la mano en la ventana fría y respiró profundo. Su reflejo en el vidrio era el de una mujer que parecía estar desapareciendo. Sus ojos estaban rojos, no de llanto reciente, sino de cansancio crónico. Su piel tenía esa palidez de quien pasa mucho tiempo dentro de casa. Sus hombros estaban encorvados, como si cargaran el peso de todas las decisiones que había tomado, todas las elecciones que había hecho pensando en los demás. Y entonces, en ese momento exacto, mientras miraba su reflejo en la ventana oscura, Marina Cardoso tomó una decisión. No fue una decisión racional, planeada, pensada en los pros y contras. Fue una decisión que vino de su pecho, de ese lugar profundo donde guardamos los sueños que creemos que ya no tenemos derecho a tener. Fue una decisión que lo cambiaría todo. Marina se alejó de la ventana y caminó hasta su recámara. Abrió el armario y comenzó a sacar ropa, esas ropas de ejecutiva, esas ropas que usaba para parecer profesional, competente, intocable. Sacó los zapatos de tacón que lastimaban sus pies. Sacó los blazers que la hacían parecer una versión endurecida de sí misma. Lo sacó todo aquello que no era realmente ella. Después, Marina se sentó en la cama, esa cama king size que había comprado porque era lo que se hacía, no porque realmente la necesitara, y abrió su laptop. Su mano tembló un poco mientras escribía. Ella sabía que lo que estaba a punto de hacer era locura. Sabía que las personas dirían que había perdido la cabeza. Pero en esa noche de Navidad, sola en su departamento, Marina finalmente entendió que perder la cabeza era exactamente lo que ella necesitaba hacer para encontrar su corazón nuevamente. Ella escribió un correo electrónico a su jefe. No era un correo de renuncia, no todavía. Era un correo pidiendo una licencia de 3 meses. Sin motivo específico. Solo 3 meses para asuntos personales. Ella sabía que esto sería visto como una locura en una empresa como aquella, donde las personas trabajaban 70 horas a la semana y consideraban las vacaciones como un lujo. Pero Marina ya no le importaba lo que las personas pensaran. Antes de hacer clic en enviar, ella pausó. Sus manos estaban temblando. Su corazón estaba acelerado. Ella podía sentir el pánico comenzando a tomar control, ese pánico que viene cuando estás a punto de hacer algo que va a cambiar tu vida. Pero ella también podía sentir algo más fuerte que el pánico. Podía sentir esperanza. Podía sentir la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes. Marina hizo clic en enviar. El correo desapareció de la pantalla. Listo. Hecho. No había vuelta atrás ahora. Bueno, había vuelta atrás, técnicamente. Ella podía enviar otro correo mañana diciendo que había sido un error, que había bebido demasiado vino, que no era para ser tomado en serio. Pero ella sabía que no lo haría. Sabía que acababa de dar el primer paso hacia algo que no entendía completamente, pero que sentía que necesitaba hacer. Marina se acostó en la cama, todavía vistiendo esa pijama gris, y miró el techo blanco. Su departamento estaba silencioso ahora. La televisión se había apagado sola. La ciudad afuera había quedado aún más quieta. Y en esa soledad, en esa noche de Navidad que había comenzado como una noche más vacía en su vida, Marina Cardoso finalmente se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Lágrimas de libertad. Lágrimas de una mujer que finalmente había admitido para sí misma que su vida necesitaba cambiar,
y que ella era la única que podía hacer que eso sucediera. Mientras las lágrimas escurrían por su rostro, Marina susurró para sí misma: ahora todo va a ser diferente. Ahora voy a descubrir quién soy realmente. Y esa noche, por primera vez en muchos años, Marina Cardoso durmió en paz. El amanecer del 25 de diciembre llegó silencioso en Ciudad de México. Marina se despertó con el ruido de un camión de basura pasando en la calle de abajo, ese sonido metálico que resonaba por las calles vacías de la ciudad. Por un momento, todavía acostada en la cama, ella no se acordó de lo que había hecho la noche anterior. Su cerebro todavía estaba en ese estado nebuloso entre el sueño y la vigilia, donde los problemas parecen menores y las decisiones parecen reversibles. Después, todo volvió. El correo. La licencia de 3 meses. La sensación de libertad mezclada con el pánico absoluto. Marina se sentó en la cama, su corazón acelerado. Tomó el teléfono con las manos temblando. Tenía 17 mensajes en WhatsApp. 17. Su jefe, Roberto, había respondido al correo de ella a las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana. Eso significaba que él había despertado temprano, había leído su correo y había respondido inmediatamente. El mensaje era corto: Marina, necesito hablar contigo. Llama cuando despiertes. También había mensajes de sus colegas más cercanos. Mensajes de preocupación, de curiosidad, de especulación. La noticia se había esparcido rápido. En una empresa como aquella, una solicitud de licencia de 3 meses era prácticamente un terremoto. Las personas no hacían eso. Las personas no simplemente se iban de licencia. Las personas trabajaban hasta desmayarse, y aún así continuaban trabajando desde el hospital. Marina respiró profundo. Sabía que necesitaba llamar a Roberto. Sabía que él estaría furioso, decepcionado, o peor, preocupado. Roberto era un buen jefe, un hombre de 55 años que tenía hijos adultos y que, a pesar de trabajar demasiado, todavía mantenía cierta humanidad que era rara en ese ambiente corporativo. Probablemente pensaría que Marina tenía algún problema de salud, o que había enloquecido. Ella respiró profundo nuevamente y llamó. Roberto contestó en la primera llamada. Su voz era tensa, preocupada. «Marina, ¿estás bien? Recibí tu correo y me preocupé. ¿Estás enferma? ¿Pasó algo?» Marina cerró los ojos. ¿Cómo explicaría esto? ¿Cómo le diría a su jefe que había despertado en la noche de Navidad y percibido que su vida era un vacío? ¿Cómo explicaría que necesitaba salir, que necesitaba respirar, que necesitaba descubrir quién era cuando no estaba trabajando? Estoy bien, Roberto. Físicamente, estoy bien. Pero, necesito un tiempo. Necesito un tiempo para mí. Para pensar en algunas cosas. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Marina podía imaginar a Roberto en su oficina. Incluso en el día de Navidad, él probablemente estaba allí, con esa expresión de confusión y preocupación que tenía cuando algo no tenía sentido para él. Marina, eres una de mis mejores analistas. Lo sabes, ¿verdad? Sabes que eres esencial para este proyecto. No puedo dejarte ir ahora. ¿Podemos hablar de esto? Tal vez necesites vacaciones, pero 3 meses. 3 meses es demasiado tiempo. Marina sintió la presión comenzar a acumularse en su pecho. Esa presión familiar, esa sensación de que ella tenía responsabilidades, de que no podía simplemente abandonar las cosas, de que las personas contaban con ella. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, ella no cedió. Roberto, necesito esto. Realmente lo necesito. Y voy a volver. Te lo prometo. Pero ahora, necesito irme. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Está bien, Marina. Si realmente lo necesitas, voy a hablar con los directores. Pero 3 meses es el máximo que puedo hacer. Después de eso, ¿vuelves o, bueno, sabes cómo funcionan las cosas aquí? Después de colgar, Marina se sentó en la cama durante un largo tiempo, solo respirando. Lo había hecho. Realmente lo había hecho.
Había solicitado una licencia de 3 meses de su trabajo. Ahora tenía que descubrir qué hacer con esos 3 meses. Ella se levantó, se dio un baño largo, y después se sentó en la cocina con un café. Su departamento parecía diferente esa mañana. O tal vez fuera ella la que estaba diferente. Las paredes blancas no parecían tan vacías. La falta de decoración no parecía tan deprimente. Parecía posible. Parecía un espacio donde algo nuevo podría suceder. Marina abrió su laptop y comenzó a hacer una lista. No era una lista de cosas por hacer, esas listas que ella hacía en el trabajo, llenas de tareas y plazos. Era una lista de cosas que le gustaría hacer. Cosas que había dejado de lado. Cosas que había olvidado que le gustaban. Pintar. Ella había pintado cuando era más joven. Acuarelas, principalmente. Había sido algo que la calmaba, que la hacía sentir viva. Leer. Libros de verdad, no esos artículos de negocios que leía en el trabajo. Novelas, poesía, historias que la transportaran a otros lugares. Viajar. No esos viajes de negocios a Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, sino viajar de verdad. Ir a un lugar donde nadie la conocía, donde no tenía que ser nadie específico. Cocinar. Su madre era una excelente cocinera, y Marina había aprendido con ella cuando era niña. Pero en los últimos años, se había conformado con comida para llevar y comidas rápidas. Marina miró la lista y sintió algo que no sentía hace mucho tiempo: esperanza. Esa tarde, ella decidió salir. No tenía un plan específico, solo sabía que necesitaba salir del departamento. Necesitaba respirar aire fresco, ver personas, recordar que el mundo continuaba existiendo fuera de las paredes de su hogar. Ella se vistió con ropa cómoda, jeans y una blusa blanca simple, y salió. El barrio de Coyoacán estaba más vivo de lo que ella esperaba para un día de Navidad. Había familias paseando, parejas caminando de la mano, niños corriendo detrás de palomas. La calle tenía esa energía que la Ciudad de México tiene cuando no está completamente caótica, una energía de posibilidad. Marina caminó sin dirección específica. Pasó por una pequeña librería, ese tipo de librería que estaba desapareciendo, reemplazada por grandes cadenas. Ella entró. El olor de libros antiguos y papel la envolvió inmediatamente. Era un olor que ella había olvidado que amaba. Una mujer mayor, probablemente la dueña, estaba detrás del mostrador, leyendo un libro. Ella levantó los ojos cuando Marina entró. Bienvenida. Siéntete libre de explorar. Hoy es un día tranquilo. Marina sonrió, una sonrisa real, no esa sonrisa profesional que practicaba frente al espejo. Ella comenzó a caminar entre los estantes, dejando sus dedos deslizarse por los lomos de los libros. Había de todo allí. Clásicos, contemporáneos, poesía, ciencia ficción, romance. Ella estaba tan absorta que no percibió cuando alguien entró en la librería. No percibió hasta que escuchó una voz masculina preguntando algo a la dueña de la librería. Una voz profunda, con un acento que no era exactamente de la Ciudad de México, pero tampoco era del norte. Era un acento que ella no podía identificar inmediatamente. Marina se viró, curiosa. El hombre era alto, tal vez con 40 y pocos años, con cabello grisáceo en las laterales y ese tipo de barba que parecía haber sido cultivada con cuidado. Él usaba un abrigo de lana gris y tenía esa postura relajada de alguien que no estaba intentando impresionar a nadie. Él estaba sosteniendo un libro, El Cortico de Aloisio Acevedo, y conversaba con la dueña de la librería sobre la edición. Esta edición es de 1995, la dueña estaba diciendo. Es una de las últimas antes de que cambiaran la portada. ¿Eres coleccionista? No, no lo soy, respondió el hombre, con ese acento extraño que Marina todavía no podía identificar. Solo leo. Y cuando encuentro un libro que amé, me gusta tener una copia diferente. Esta portada es bonita. Tiene una historia en ella. Marina sintió algo extraño suceder dentro de ella. No era atracción, bueno, no era solo atracción. Era algo más. Era como si ese hombre hubiera dicho algo que resonaba con ella de una forma que ella no podía explicar completamente. Ella continuó observando mientras él compraba el libro y conversaba un poco más con la dueña de la librería. Él tenía esa cualidad de estar completamente presente en cada momento. No estaba verificando el teléfono. No estaba pensando en otra cosa.
Solo estaba allí, conversando sobre un libro, como si eso fuera la cosa más importante del mundo en ese momento. Cuando él se viró para irse, sus ojos encontraron los de Marina. Por un segundo, solo un segundo, hubo ese tipo de conexión que a veces sientes con un extraño. Ese tipo de conexión que no significa nada y significa todo al mismo tiempo. Él sonrió, una sonrisa genuina, no esa sonrisa educada que las personas dan, y salió de la librería. Marina se quedó allí, sosteniendo un libro que había tomado sin ni siquiera percatarse, La hora de la estrella de Clarice Lispector, y sintiendo su corazón latir más rápido de lo que debería. Ese encuentro había durado solo algunos segundos. Él probablemente ya la había olvidado. Pero Marina sabía que no lo olvidaría. Ella compró el libro de Clarice Lispector y salió de la librería algunos minutos después. El hombre había desaparecido. Ella caminó por la calle, buscándolo, sabiendo que era ridículo, pero no pudiendo parar. Nada. Él había desaparecido en la multitud de Coyoacán. Marina volvió a su departamento esa noche con un libro nuevo y un corazón que había comenzado a latir nuevamente. No sabía si era por el libro, o por el hombre, o por la sensación de que su vida había comenzado a cambiar. Pero sabía que algo se había movido dentro de ella. Algo que había estado inmóvil durante mucho tiempo había comenzado a moverse. Ella se acostó en la cama, abrió el libro de Clarice Lispector, y comenzó a leer. Las primeras páginas la envolvieron completamente. Era una historia sobre una mujer invisible, sobre una vida que nadie notaba, sobre la importancia de ser visto. Mientras leía, Marina pensaba en sí misma. Pensaba en cuántos años había pasado invisible, incluso rodeada de personas. Pensaba en cómo había permitido que su vida se volviera tan pequeña. Esa noche, Marina durmió con el libro a su lado, y soñó con librerías, con hombres con acentos extraños, y con la posibilidad de que su vida pudiera ser diferente. Pudiera ser real. Pudiera ser suya. La mañana siguiente parecía tener un brillo suave, casi tímido, como si el cielo de la Ciudad de México quisiera acompañar el ritmo de cambio que Marina vivía sin percibir completamente. Era el 26 de diciembre, ese día extraño en que la ciudad despierta más lentamente, casi resacosa de la euforia navideña. Las calles todavía estaban llenas de restos de brillo, lazos rojos olvidados, empaques de regalos, papeles coloridos. Marina caminó entre todo esto como quien atraviesa un campo de memorias. Ella había despertado temprano, sorprendentemente descansada. A su alrededor, el departamento parecía menos apretado, menos cargado. Tal vez fuera solo la levedad de la decisión tomada en la noche de Navidad. Tal vez fuera el encuentro inesperado en la librería, ese hombre desconocido que había desaparecido tan rápido como había surgido, pero que había dejado una marca extraña en su espíritu. Y fue pensando en el que Marina decidió repetir el camino hasta la pequeña librería. No quería admitir para sí misma que esperaba encontrarlo allí. Tal vez no fuera él. Tal vez fuera solo el deseo por algo nuevo, algo que rompiera años y años de rutina sólida, casi petrificada. Ella se vistió con calma. Unos jeans cómodos, una camisa blanca ligera y el cabello suelto, y por primera vez en mucho tiempo, percibió que se había arreglado mínimamente. No para alguien específico, claro. Al menos, eso era lo que se decía a sí misma. El camino hasta la librería estaba soleado y tranquilo. Marina caminó lentamente, observando a las familias que salían para tomar helado, los parejas que empujaban carriolas de bebé, las personas que todavía cargaban bolsas con regalos atrasados. La ciudad parecía feliz, ocupada con cosas simples, mientras ella intentaba reaprender qué era la simplicidad. Cuando empujó la puerta de vidrio de la librería, escuchó el tintineo sonar, resonando por la tienda pequeña y acogedora. Era como si el sonido dijera, «Volviste». La dueña de la librería levantó los ojos y sonrió. «Buenos días, mi querida. ¿Viniste a buscar más libros?» Marina retribuyó la sonrisa y respondió con naturalidad. «Hoy, solo vine a mirar». Había algo confortante en ese espacio. Algo que ella no sabía que le hacía falta hasta entrar allí ayer. Una especie de refugio silencioso. Marina pasó los dedos por los lomos de los libros con calma, respirando profundo, sintiendo el olor de papel envejecido que parecía calentar su pecho. Hasta que escuchó nuevamente esa voz. Esa voz específica, grave y suave al mismo tiempo. «Esta edición aquí es diferente a la de ayer». Marina se congeló por un segundo. No podía ser.
Pero era. Ella se viró lentamente, y allí estaba él. El hombre de ayer. El desconocido con el acento indefinido, la barba bien cuidada, los ojos que parecían ver más de lo que decían. Él sostenía otro libro, el 500, de Rachel de Queiroz, mientras conversaba nuevamente con la dueña de la librería. La conversación parecía ligera, casi íntima, como si se conocieran hace años, aunque fuera solo su forma de ser. Marina percibió que algunas personas simplemente cargaban una naturalidad que hacía todo más humano. Cuando él se viró, sus ojos encontraron los de ella. Y esta vez, el contacto no duró un segundo. Duró más. Mucho más. Lo suficiente para que Marina sintiera el pecho calentarse, y el corazón latir un poco desgobernado. «Buenos días», dijo él, con una sonrisa discreta. «Nos encontramos ayer, ¿verdad?» Marina respiró profundo antes de responder. «Sí, en la sección de clásicos mexicanos». «Entonces también te gustan los clásicos». Ella concordó, un poco tímida, un poco sorprendida con su propia reacción. «Me gustan. Solía leer mucho. Ahora estoy intentando retomar». Él sonrió, y Marina sintió que era una sonrisa sincera, suave, casi acogedora. «Hay algo mejor que volver a algo que era parte de nosotros». La frase tocó a Marina de un modo inesperado. Porque era exactamente eso, la sensación que ella tenía desde que había despertado en la noche de Navidad. Como si estuviera volviendo a una Marina que había dejado atrás. El hombre extendió la mano y se presentó. «Me llamo Cayo. Cayo Duarte». Marina apretó la mano de él, sintiendo un apretón firme, cálido. «Soy Marina». Un silencio confortable se instaló entre los dos. No ese silencio tenso, ni ese silencio de desconocidos. Era algo curioso, ligero, como si ambos estuvieran intentando entender la energía extraña que surgía cada vez que se miraban. La dueña de la librería percibió y sonrió, como quien asiste a una escena que sabía que valía la pena guardar en la memoria. Cayo miró alrededor y después se volvió hacia Marina. «¿Ya comiste?» Estaba pensando en ir hasta la panadería allá en la esquina. Dicen que el pan a la plancha de ellos es uno de los mejores. Si quieres acompañarme. Marina abrió la boca, sorprendida. Ella no hacía ese tipo de cosas. No aceptaba invitaciones de desconocidos. No salía con personas aleatorias. No hacía nada tan espontáneo. Pero ella no era más la Marina de antes. Y su corazón lo sabía antes de que su mente lo procesara. «Acepto», respondió ella, casi sin pensar. Salieron de la librería juntos, y la dueña saludó, con una sonrisa llena de complicidad. La panadería tenía ese olor irresistible de pan fresco, mantequilla derritiéndose, café pasado en el momento. Marina percibió que no comía un pan a la plancha de verdad hace años. Tal vez más de 10. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, y Cayo pidió 2 cafés y 2 panes a la plancha sin ni siquiera preguntar la preferencia de ella, pero acertó completamente. «Entonces, Marina, pareces alguien que está viviendo días de cambio». La frase la sorprendió. «¿Cómo así?» «No sé, es la forma en que miras alrededor. Como si estuvieras reaprendiendo a estar en el mundo. Como si estuvieras percibiendo cosas que no veías antes». Marina se quedó en silencio por un momento. Él había acertado completamente. Era exactamente eso. Pero ¿cómo él lo sabía? Lo conocía hace 2 minutos. «Solicité una licencia del trabajo ayer», confesó ella, como quien suelta algo pesado del pecho. «Decidí que necesito respirar». Cayo sonrió, pero no con juzgamiento. Con comprensión. «Eso es coraje bonito ese tuyo». Marina arqueó una ceja, sorprendida. «¿Coraje?» «Sí. Mucha gente vive años y años infeliz y nunca hace nada. Tú lo hiciste». Ella miró por la ventana. Por primera vez, sintió que alguien veía aquello que ella estaba intentando hacer, incluso que ella misma todavía no entendía completamente. «¿Y tú, Cayo? ¿Qué haces de la vida?» La respuesta de él vino, acompañada de un brillo diferente en la mirada. «Yo, escribo. O al menos intento». Marina sonrió. «¿Escritor?» «Periodista, en realidad. Pero estoy trabajando en algo más personal ahora». «¿Un libro?» Él vaciló por un instante,
como quien no sabe si debe revelar. Algo así. Sobre elecciones. Sobre caminos que lo cambian todo. Marina sintió un escalofrío ligero recorrerla. La coincidencia parecía demasiado grande. O tal vez no fuera coincidencia. Tal vez fuera exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Cayo revolvió su café con una calma reflexiva, como si cada giro de la cucharita formara parte de un pensamiento que aún no terminaba de decir en voz alta. Marina lo observaba, sorprendida por lo rápido que la presencia de él se había vuelto familiar. Cálida. Casi necesaria. ¿Y tú? Preguntó Cayo. ¿Qué buscas en estos 3 meses? Marina respiró hondo. Era la primera vez que ponía en palabras aquello que comenzaba a arder dentro de ella desde la noche de Navidad. Creo que quiero encontrarme. Quiero recordar quién era antes de que el trabajo se volviera mi vida. Quiero vivir cosas simples. Quiero sentir que mi vida me pertenece otra vez. Cayo asintió con un entendimiento tan natural que Marina sintió una punzada suave en el pecho. Por primera vez, alguien comprendía sin que ella pidiera. Entonces estás exactamente donde debes estar, Marina. Ella sonrió. Pero esta vez, el gesto no se sintió como un reflejo automático. Se sintió honesto. Los días siguientes se desarrollaron como si Marina estuviera viviendo dentro de un pequeño milagro silencioso. Un cambio imperceptible para el mundo, pero gigantesco para ella. Cada mañana, Marina despertaba con una ligereza nueva, una que no sabía nombrar todavía, pero que reconocía en su pecho como algo parecido a esperanza. Ella y Cayo se encontraron todos los días. Siempre en la librería primero. El pequeño local de Coyoacán se volvió casi un santuario para ambos. Marina llegaba unos minutos antes, hojeaba libros sin rumbo, dejaba que la textura del papel le recordara que todavía había mundos enteros esperándola. Y entonces, sin falla, la campanita de la puerta anunciaba la llegada de Cayo. No importaba la cantidad de personas adentro. No importaba si Marina estaba en la última estantería del fondo. Él siempre la encontraba primero. Después, iban a la panadería de la esquina, o a un pequeño café 2 calles adelante donde las mesas eran de madera desgastada y las paredes tenían fotografías antiguas de la Ciudad de México. A veces caminaban por el parque, a veces simplemente se sentaban en una banca, hablando de cosas que parecían pequeñas pero que, de alguna forma, los acercaban más que cualquier confesión dramática. Marina descubrió que Cayo tenía un acento del sur de México, de Oaxaca, en específico. Un acento suave, cantadito, que ella no lograba identificar aquella primera vez. Él había crecido entre montañas, ríos y calles empedradas, en una casa grande llena de fotografías y recuerdos. Mi abuelo tenía una casa allá, contó Cayo una tarde, mientras sostenía una taza de chocolate caliente. Cerca de un río. Yo pasaba los veranos enteros allí. Él me enseñó a pescar, a escuchar los pájaros, a reconocer el silencio. Marina lo escuchaba como si cada palabra iluminara algo dentro de ella que había estado apagado por años. ¿Y por qué te fuiste?, preguntó ella. Cayo bajó la mirada, pensativo. Porque pensé que necesitaba más. Que tenía que ser alguien importante. Quería venir a la Ciudad de México, ser periodista, contar historias que cambiaran algo. Él hizo una pausa larga. Y lo logré. Pero, en el camino, perdí al niño que sabía escuchar la montaña. Marina sintió un nudo suave en la garganta. Era como escucharse a sí misma a través de la voz de él. 2 personas que habían corrido toda la vida para llegar a lugares que no las hacían felices. Con el paso de los días, Marina también comenzó a abrirse. Habló de su infancia en Guadalajara, de cómo su madre era una mujer sensible que había dejado la docencia porque su padre decía que no hacía falta otro salario. Habló de cómo había crecido en una casa llena de expectativas ajenas, de cómo había aprendido a ser siempre responsable, siempre fuerte, siempre impecable. Mi padre siempre decía que uno debe hacer lo que le hace feliz, dijo Marina una tarde. Pero él mismo no lo hizo. Trabajó 40 años en un empleo que odiaba porque era seguro. Y mi madre dejó de hacer lo que amaba por él. Cayo la escuchó con una atención que dolía. Luego dijo algo que atravesó a Marina por completo. ¿Y tú? ¿Quieres repetir lo que ellos hicieron? Marina sintió las lágrimas acumularse. Era la pregunta que ella había evitado hacer durante toda su vida. No, dijo con la voz temblorosa. No quiero. Cayo tomó su mano.
No fue un gesto romántico. Fue un gesto humano. De conexión. De reconocimiento. Y Marina lo sintió, en el contacto, en el silencio, en el pulso de ambos, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Una semana después, Cayo la invitó a su departamento en la colonia Condesa. Marina pensó que sería un lugar minimalista, ordenado, elegante, algo acorde a la sensación tranquila que él transmitía. Pero no. El departamento era un caos hermoso. Había libros en todas partes, apilados en torres inestables. Fotografías colgadas sin ningún orden lógico. Cayo de niño, Cayo con su hermano, Cayo junto a un río rodeado de montañas. Había una máquina de escribir antigua junto a la ventana, rodeada de hojas sueltas, lápices y tazas de café sin terminar. «Bienvenida a mi desastre personal», dijo él, riéndose. Marina caminó despacio, como si cada objeto revelara una parte de él. Se detuvo frente a la máquina de escribir. «¿Escribes en esto?» «A veces. Cuando necesito que las palabras salgan despacio. Cuando necesito escucharlas». Marina pasó los dedos por las teclas frías, como si estuviera tocando un instrumento sagrado. «¿Qué estás escribiendo ahora?», preguntó. Cayo tardó en responder. Una historia sobre un hombre que dejó una vida que no era suya, que salió de un trabajo que lo consumía, y volvió a sus raíces. «¿Y cómo termina?». Él la miró directamente. «No lo sé aún. Estoy viviendo la historia mientras la escribo». Marina sintió algo moverse dentro de ella. Algo familiar. Algo peligroso. Algo hermoso. Porque ambos estaban haciendo lo mismo. Ambos estaban intentando escribir una nueva vida. Marina había entrado al departamento de Cayo pensando que vería un espacio ordenado, sereno, acorde a la calma que él transmitía. Pero lo que encontró fue mucho mejor, un lugar vivo. Un espacio que respiraba historia. Había libros en el suelo, libros sobre la mesa, libros apilados contra la pared como si fueran ladrillos sosteniendo la estructura entera. Había dibujos, fotografías antiguas, tazas de café secas, papeles arrugados con frases empezadas y abandonadas. Y la máquina de escribir, esa máquina monumental, reinaba en la esquina junto a la ventana, como si vigilara cada palabra no dicha. El caos de Cayo no era desorden. Era humanidad. Marina lo sintió de inmediato. «Es increíble», dijo ella, casi en un susurro. Cayo sonrió, rascándose ligeramente la nuca. «Es un pequeño desorden organizado. Al menos, en mi cabeza». Marina caminó despacio, absorbiendo cada detalle, como si fueran piezas de un rompecabezas que le permitían entender mejor quién era aquel hombre que había entrado tan rápido en su vida. Cuando se sentaron en el sofá gastado, que resultó ser mucho más cómodo que su apariencia sugería, Marina sintió una calma que no conocía desde hacía años. «¿Te molesta que sea así?», preguntó Cayo, señalando todo a su alrededor. «Para nada», respondió ella. «En realidad, es como si este lugar contara tu historia incluso sin que hables». Cayo bajó la mirada, como si aquella frase hubiera tocado algo profundo. Marina sintió el impulso de acercarse más, de ofrecerle una mano, de desarmar ese silencio que había caído sobre él. «Hay cosas que todavía me cuesta contar», dijo él, finalmente. «Cosas que llevo años evitando». Marina no dijo nada. Solo esperó. «Mi familia», comenzó Cayo. «Ellos jamás entendieron por qué quise ser periodista. Para mi papá, yo era el hijo que debía continuar la tradición familiar. Él siempre quiso que yo trabajara en su negocio de textiles en Oaxaca». Marina sintió un nudo de reconocimiento. La presión de las expectativas familiares era un idioma que ella conocía bien. «¿Y lo hablaste con él?», preguntó suavemente. «Lo intenté. Pero él tenía una visión muy clara del mundo. Y en esa visión, yo no encajaba». Cayo hizo una pausa larga, respirando como si buscara fuerzas en el aire mismo. «Me fui para demostrarle que podía. Que valía algo fuera de su sombra». Marina inclinó la cabeza. «¿Y lo lograste?». «Logré el éxito. Pero no logré que él lo reconociera». La habitación quedó en silencio. No un silencio incómodo. Un silencio necesario. Cayo se levantó, caminó hacia la ventana, y se quedó observando la calle desde arriba. La luz del atardecer iluminaba su perfil, y Marina vio algo que la hizo contener el aliento: vulnerabilidad.
Una vulnerabilidad tan honesta que la tocó profundamente. Mi papá enfermó hace 3 meses, dijo Cayo, sin apartar la mirada del vidrio. No fue grave, pero me hizo pensar. Pensar en todo lo que perdí intentando demostrarle algo que tal vez nunca habría reconocido. Marina lo escuchaba con el corazón apretado. Cada palabra de Cayo resonaba como un eco de los propios miedos de ella. ¿Es por eso que quieres volver a Oaxaca?, preguntó ella. Sí, respondió él. Quiero volver a casa. Quiero recuperar algo de lo que dejé atrás. Quiero reconciliarme con lo que soy. Marina sintió un temblor en el pecho. Porque en el fondo, ella sabía que aquellas palabras no eran solo sobre él. Eran sobre los dos. Cayo, comenzó, pero levantó la mano suavemente. Déjame terminar. Él se volvió hacia ella. Sus ojos estaban húmedos. No lloraba, pero estaba cerca. Algo cambió cuando te conocí, Marina. Algo que no esperaba. Yo estaba listo para dejar esta ciudad, para cerrar un capítulo. Pero tú me hiciste dudar. El corazón de Marina casi se detuvo. Dudar. Ella, que no se consideraba un punto fijo para nadie, que siempre se había sentido secundaria en las historias de otros, había logrado eso. Cayo regresó al sofá y se sentó frente a ella, tan cerca que Marina podía sentir su respiración. ¿Tú también tienes miedo?, preguntó él. Ella asintió. Mucho. ¿De qué? Marina tardó en responder. Era difícil poner palabras a algo que llevaba enterrado tantos años. De volver a perderme. De volver a construir una vida que no es mía. De repetir los errores de mis padres. De perderte a ti. El silencio que siguió fue suave, casi cálido. Cayo tomó su mano. Sus dedos rozaron los de ella con una delicadeza que decía más que cualquier frase bonita. No quiero que te pierdas en mí, Marina, dijo él, con voz baja pero firme. Quiero que te encuentres. Quiero ser parte del proceso, no el destino. Ella tragó saliva. ¿Y si al final cada uno termina en un lugar diferente? Tendremos que aceptarlo. ¿Y si no? Entonces encontraremos la forma. La honestidad de Cayo era desarmante. No prometía lo imposible. No pintaba un futuro perfecto. No le decía lo que quería oír. Le decía la verdad. Y era justamente eso lo que Marina necesitaba. Más tarde, cuando la conversación se había suavizado y ellos se encontraban más relajados, Marina se permitió preguntar: ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Cayo no respondió de inmediato. Solo la miró, como si quisiera asegurarse de que ella realmente lo deseaba, de que no era un impulso temporal. Claro que sí, dijo finalmente. Quédate. Esa noche no hubo besos apasionados ni promesas apresuradas. Solo dos personas que, por primera vez en mucho tiempo, dormían acompañadas sin sentir que tenían que fingir algo. Marina apoyó la cabeza en el pecho de Cayo, y él la rodeó con los brazos. El sonido del corazón de él, lento y constante, la tranquilizó. Cayo, murmuró ella antes de dormir. Sí. Gracias por no intentar salvarme. Gracias por solo estar. Él sonrió, aunque ella no lo vio. No necesitas ser salvada, Marina. Solo necesitas ser tú. Marina cerró los ojos. Y, como la noche de Navidad, volvió a sentir paz. Los días que siguieron fueron como vivir dentro de una película que Marina no sabía que estaba viendo. Cada mañana traía consigo una levedad nueva, una sensación de que algo importante estaba sucediendo, aunque ella aún no pudiera nombrarlo completamente. Cayo y Marina se convirtieron en una rutina. Una rutina hermosa, impredecible, llena de pequeños rituales que solo ellos dos entendían. Desayunaban en la panadería de Coyoacán. Caminaban por las calles empedradas del barrio. Pasaban horas en la librería pequeña, donde la dueña ya había comenzado a guardar libros específicos para ellos, anticipando sus gustos. A veces se sentaban en el parque, viéndose las manos sin hablar. A veces simplemente existían el uno junto al otro, trabajando en silencio, Marina leyendo, Cayo escribiendo en su máquina de escribir. Era simple. Era real. Era exactamente lo que Marina necesitaba. Pero había algo que acechaba bajo la superficie de esa paz. Algo que ninguno de los dos quería nombrar,
pero que ambos sentían como una sombra creciente. Fue una mañana de principios de enero, cuando Cayo recibió la llamada. Marina estaba en su departamento, pintando, había comenzado a pintar nuevamente, algo que no hacía desde la universidad. Estaba sumergida en una tela, mezclando colores, cuando escuchó su teléfono sonar. Era Cayo. Su voz era diferente, tensa, preocupada. Marina, necesito verte. Ahora. Ella dejó el pincel caer. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. Pero, necesito hablar contigo en persona. 30 minutos después, Marina estaba en el departamento de Cayo. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle, con los hombros tensos como si cargara un peso invisible. ¿Qué sucede?, preguntó Marina, acercándose lentamente. Cayo se viró. Sus ojos estaban rojos. Fue mi papá. Tuvo otro episodio. No fue grave, pero el médico dice que necesito estar con la familia, que debería volver a Oaxaca. Marina sintió el piso desaparecer bajo sus pies. ¿Cuándo? Pronto. Tal vez en una semana. Tal vez menos. La palabra pronto resonó como un gong en la habitación. Marina se sentó en el sofá, intentando procesar. ¿Y tu trabajo aquí?, preguntó ella, aunque sabía que era una pregunta tonta. Puedo trabajar remotamente. Pero, Marina, tengo que estar allá. Con mi familia. Con mi papá. Ella asintió. Entendía. Pero entender no hacía que doliera menos. Esa noche, Marina y Cayo tuvieron una conversación que ninguno de los dos quería tener. Se sentaron en el sofá, separados por una distancia que parecía mucho mayor que los pocos centímetros que los dividían. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó Marina, con la voz temblorosa. Cayo respiró profundo. No lo sé, Marina. Realmente no lo sé. ¿Es el final? No. Pero, es complicado. Marina sintió las lágrimas comenzar a quemar. Porque sabía que él tenía razón. Era complicado. Ellos eran complicados. Una mujer que acababa de despertar a su propia vida, y un hombre que necesitaba volver a sus raíces. Dos personas que se habían encontrado en el momento exacto, pero tal vez en el lugar equivocado. Cayo, yo no quiero que abandones a tu familia por mí, dijo ella, con la voz firme a pesar de las lágrimas. No quiero ser la razón por la que no estés donde necesitas estar. Y yo no quiero que abandones tu vida por mí, respondió él. Acabas de comenzar a vivir, Marina. Acabas de comenzar a ser tú misma. No quiero que te pierdas en mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Marina. Cayo se acercó y tomó su mano. Vivimos. Vivimos este tiempo que tenemos. Y después veremos qué sucede. Los días que siguieron fueron agridulces. Cada momento con Cayo se sentía precioso, frágil, como si fuera de vidrio y pudiera romperse en cualquier instante. Caminaban por la Ciudad de México como si quisieran memorizar cada calle, cada esquina, cada momento. Visitaron lugares que nunca habían visitado juntos. Comieron en restaurantes pequeños. Se sentaron en las bancas del parque y simplemente hablaron, sobre la vida, sobre los miedos, sobre los sueños. Una noche, Cayo llevó a Marina a un techo de un edificio abandonado en la Condesa. Desde allí, podían ver toda la ciudad brillar bajo las luces de la noche. Mira esto, dijo él, señalando el horizonte. Toda esta ciudad está llena de historias. Historias de personas que se encontraron, que se amaron, que se perdieron. Y todas esas historias importan. Todas esas historias son reales. Marina apoyó su cabeza en el hombro de él. ¿Cuál es nuestra historia, Cayo? Él tardó en responder. Aún no lo sé. Pero sé que es importante. Sé que tú eres importante. La noche antes de que Cayo partiera, Marina no durmió. Se quedó acostada junto a él, escuchando su respiración, intentando grabar cada detalle en su memoria. ¿Tienes miedo?, preguntó ella en la oscuridad. Sí, respondió Cayo honestamente. Tengo miedo de que esto sea el final. Tengo miedo de que cuando me vaya, todo lo que construimos desaparezca. ¿Y si no desaparece? Entonces tendremos que ser valientes.
Tendremos que creer que lo que sentimos es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir la distancia. Marina se acercó más a él, como si pudiera fusionarse con su cuerpo, como si pudiera evitar que se fuera. Yo voy a extrañarte, susurró. Y yo voy a extrañarte a ti, respondió Cayo. Pero Marina, quiero que hagas algo por mí. ¿Qué? Quiero que sigas pintando. Quiero que sigas escribiendo. Quiero que sigas siendo tú. No quiero que esta separación sea una excusa para volver a perderte. Marina sintió las lágrimas caer. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. A la mañana siguiente, Marina acompañó a Cayo al aeropuerto. Ninguno de los dos habló mucho durante el viaje. No había palabras que pudieran capturar lo que sentían. En la terminal, Cayo la abrazó por un largo tiempo. Te voy a llamar cuando llegue, dijo él. Está bien, respondió Marina, aunque no estaba bien. Nada estaba bien. Ella lo vio desaparecer entre la multitud de viajeros. Y cuando finalmente se fue, Marina sintió como si una parte de ella se fuera con él. Regresó a su departamento en silencio. El lugar que había comenzado a sentirse como un hogar, porque Cayo había estado allí, ahora se sentía vacío nuevamente. Se sentó en el sofá y lloró. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de confusión, de dolor, de incertidumbre sobre qué sucedería ahora. Pero mientras lloraba, Marina recordó algo que Cayo le había dicho: quiero que sigas siendo tú. Y en ese momento, en medio de la soledad y el dolor, Marina tomó una decisión. No iba a permitir que esta separación la destruyera. No iba a permitir que volviera a perderse. Iba a usar este dolor. Iba a transformarlo en algo. Se levantó, secó sus lágrimas, y caminó hasta su máquina de escribir, una que había comprado días atrás, inspirada por la de Cayo. Colocó una hoja en blanco. Y comenzó a escribir. Las primeras noches sin Cayo fueron las más largas que Marina había experimentado en años. No era el tipo de soledad que había conocido antes, esa soledad vacía, sin propósito. Era una soledad diferente. Una soledad que dolía porque sabía exactamente que estaba perdiendo. Pero Marina había hecho una promesa. No solo a Cayo, sino a sí misma. Y esa promesa la mantuvo escribiendo. Cada noche, Marina se sentaba frente a su máquina de escribir, esa máquina que había comprado en una tienda de antigüedades, inspirada por la de Cayo, y escribía. Escribía sobre la noche de Navidad, cuando despertó sola. Escribía sobre el encuentro en la librería. Escribía sobre los días que pasó con Cayo, sobre las conversaciones profundas, sobre los silencios cómodos. Escribía sobre el dolor de la separación. Pero también escribía sobre la esperanza. Sobre la posibilidad de que dos personas pudieran encontrarse en el momento exacto, incluso si no sabían cómo permanecer juntas. Lo que comenzó como una forma de procesar el dolor se transformó lentamente en algo más. Se transformó en una historia. Una historia real, honesta, vulnerable. Marina también volvió a pintar con una intensidad nueva. Pintaba durante el día, escribía durante la noche. Su departamento se llenó de telas, algunas terminadas, otras apenas comenzadas. Cada pintura era un reflejo de su estado emocional. Había colores oscuros, melancólicos. Pero también había luz. Había esperanza. Una de sus primeras pinturas después de que Cayo se fue, la titulé Noche de Navidad. Era una explosión de colores, azul profundo, oro cálido, rojo quemado, que parecía capturar exactamente cómo se sentía estar despierta, viva, pero también rota. Cuando Cayo vio la foto que ella le envió, respondió con una sola palabra: perfecta. 2 semanas después de que Cayo se fue, Marina recibió una llamada de su madre. Su voz tenía ese tono que Marina conocía bien, una mezcla de preocupación y decepción. Marina, querida, tu jefe llamó nuevamente. Quiere saber cómo estás. Si vas a volver cuando termine tu licencia. Marina respiró profundo. Ella había evitado pensar en eso. Había evitado pensar en el hecho de que en poco más de un mes, su licencia terminaría y tendría que tomar una decisión. No sé, mamá, respondió Marina honestamente. ¿No sabes?, preguntó su madre, con preocupación. Marina, no puedes simplemente abandonar tu carrera. ¿Por qué no?, preguntó Marina. ¿Por qué no puedo hacer exactamente lo que tú no hiciste?
¿Por qué no puedo elegir mi vida en lugar de permitir que mi vida me elija? Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Por qué? Porque necesitas seguridad. Necesitas un salario. Necesitas una vida estable. Necesito una vida que sea mía, respondió Marina. Y estoy descubriendo que la estabilidad no es lo mismo que la felicidad. Después de colgar, Marina se permitió llorar. Llorar por la madre que nunca tuvo el coraje de hacer lo que Marina estaba haciendo. Llorar por los años que su madre desperdició esperando que alguien la salvara. Llorar por la determinación que Marina tenía de no cometer el mismo error. Pero después de que las lágrimas se secaron, Marina hizo algo que la asustó y la liberó al mismo tiempo. Llamó a su jefe. Roberto, dijo ella, cuando él contestó. Necesito hablar contigo sobre mi futuro en la empresa. Marina. Es bueno escuchar tu voz. Estamos con ganas de que regreses. ¿Cuándo vuelves? Marina respiró profundo. No voy a volver, Roberto. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Qué? Marina, ¿estás bromeando? No. Lo siento, pero no puedo volver. Descubrí que lo que estaba haciendo no era lo que realmente quería hacer. Y no sería justo contigo o con la empresa fingir que voy a volver si no voy a estar realmente allí. Roberto respiró profundo. Marina, sabes que esto es una decisión que va a afectar tu carrera, ¿verdad? ¿Sabes que tal vez no consigas un empleo tan bueno como este nuevamente? Lo sé, respondió Marina. Y está bien. Porque descubrí que hay cosas más importantes que un buen empleo. Después de colgar, Marina sintió como si hubiera saltado de un acantilado. No sabía si iba a volar o caer. Pero sabía que tenía que intentarlo. En los días que siguieron, Marina comenzó a estructurar su vida de una forma completamente diferente. Ella tenía ahorros, años de ahorros de un trabajo bien pagado. Tenía lo suficiente para vivir cómodamente durante un año, tal vez más si era cuidadosa. Y ella tenía un plan. Iba a transformar su historia en una audiovela. No un libro tradicional, sino ese formato que había descubierto que adoraba. Iba a contar su historia de una forma que pudiera tocar a otras personas. Que pudiera ayudar a otras personas que estaban atrapadas, como ella había estado. Marina comenzó a investigar sobre plataformas de publicación. Descubrió que había comunidades enteras de personas creando contenido similar. Había personas que ganaban la vida contando historias. Había personas que habían transformado su dolor en arte, y que estaban ayudando a otras personas a través de ese arte. Y Marina percibió que era exactamente eso lo que ella quería hacer. Ella comenzó a grabar su historia. Usaba una aplicación simple en su computadora, y su propia voz. No era profesional, pero era auténtico. Era real. Y había algo poderoso en eso. Mientras grababa, Marina percibió que estaba contando no solo su historia, sino la historia de su madre también. La historia de Cayo. La historia de todas las personas que habían despertado un día y percibido que estaban viviendo la vida equivocada. Y cada historia que ella contaba era como si estuviera liberando algo dentro de ella. 2 semanas después de que Marina decidió no volver a su trabajo, recibió un mensaje de Cayo. No era un mensaje de texto. Era un audio. Ella apretó reproducir y escuchó la voz de él, esa voz que había comenzado a parecer distante, pero que todavía la tocaba profundamente. Marina, quería que supieras. Leí todo lo que escribiste. Leí las hojas que me diste antes de que me fuera. Y Marina, eres una escritora. Eres una artista. Tienes algo importante que decir, y el mundo necesita escucharlo. No abandones eso. No te abandones a ti misma nuevamente. Estoy aquí en Oaxaca, viviendo la vida que siempre quise vivir, y es porque tú me mostraste que era posible. Ahora tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que vivir la vida que siempre quisiste vivir. Creo en ti. Marina escuchó el audio 3 veces. Y cada vez, lloraba. Lloraba porque Cayo tenía razón. Lloraba porque ella finalmente estaba comenzando a creer en sí misma. Lloraba porque el dolor de la separación se había transformado en combustible para su creación. Ella respondió con un audio también. Cayo, gracias. Gracias por despertarme. Gracias por mostrarme que era posible. Tienes razón, soy una artista. Y estoy comenzando a vivir como tal. Estoy creando una audiovela sobre nuestra historia.
sobre cómo dos personas se encontraron y se ayudaron mutuamente a despertar. No sé si va a funcionar, no sé si alguien va a escuchar, pero no importa más. Porque ahora estoy haciendo esto por mí. Y eso es suficiente. 3 semanas después de que Marina decidió no volver a su trabajo, finalizó la primera versión de su audiovela. Tenía 45 minutos de duración. Contaba la historia completa, desde aquella noche de Navidad cuando despertó sola, hasta el momento en que Cayo se fue. Ella la cargó en una plataforma de audio, escribió una descripción simple, y la publicó. No esperaba que alguien escuchara. Pero alguien escuchó. Y después otro alguien. Y después más otro. En los días que siguieron, Marina comenzó a recibir mensajes de personas que habían escuchado su historia. Personas que se habían visto en la historia de ella. Personas que habían despertado también, o que estaban comenzando a despertar. Una mujer escribió: «Tu historia me salvó. Estaba pensando en rendirme, y después escuché sobre Marina y Cayo, y percibí que no era demasiado tarde para cambiar». Un hombre escribió: «Gracias por recordarme que yo soy el único responsable de mi vida». Una madre escribió: «Estoy mostrándole tu historia a mi hija. Quiero que ella sepa que es posible vivir una vida que sea suya». Y con cada mensaje, Marina sentía que su dolor se había transformado en algo más grande. Su dolor se había transformado en propósito. Ella continuó creando. Continuó pintando. Continuó escribiendo. Continuó grabando. Y lentamente, su vida comenzó a tomar la forma que ella siempre había querido que tuviera. No era una vida fácil. No era una vida segura. Pero era una vida que era suya. Los 3 meses de licencia de Marina pasaron como si fueran 3 semanas y 3 años simultáneamente. El tiempo se movía de una forma extraña cuando estabas viviendo una vida completamente nueva. Su audiovela había crecido más allá de lo que ella jamás imaginó. Lo que comenzó como 45 minutos se había transformado en episodios. Episodios que sumaban más de 2 horas. Y había miles de personas escuchando. Miles de personas que se veían en la historia de Marina. Miles de personas que estaban despertando también. Marina había recibido ofertas para monetizar el contenido. Había recibido invitaciones para colaborar con otras plataformas. Había recibido mensajes de personas que querían que ella escribiera un libro, que hiciera un documental, que transformara su historia en una película. Pero Marina había aprendido algo importante durante estos meses: no dejarse llevar por la prisa. Había aprendido que lo importante era mantener la autenticidad. Mantener la verdad. Mantener el corazón en lo que estaba haciendo. Mientras tanto, Cayo estaba viviendo su propia transformación en Oaxaca. Su padre se había recuperado bien del procedimiento. Cayo había pasado tiempo con él, tiempo real, no el tiempo robado entre reuniones de trabajo. Tenían conversaciones largas sobre la vida, sobre las elecciones que habían hecho. Cayo finalmente había hecho las paces con su pasado. Su padre, después de años de no reconocer los logros de Cayo, finalmente le había dicho algo que Cayo nunca pensó que escucharía. «Estoy orgulloso de ti, hijo. No solo de lo que lograste en la Ciudad de México, sino de lo que estás haciendo ahora. De tener el coraje de volver a casa». Esas palabras habían sanado algo dentro de Cayo que llevaba roto durante décadas. Cayo había vuelto a trabajar como periodista, pero ahora escribía para un periódico local en Oaxaca. Escribía sobre historias que importaban para la comunidad. Escribía sobre personas que estaban cambiando sus vidas. Escribía sobre esperanza. Y cada artículo que escribía, lo escribía pensando en Marina. Marina y Cayo continuaban en contacto. Mensajes ocasionales. Audios cuando había algo importante que decir. Fotos de sus vidas. Cayo en las montañas de Oaxaca, Marina en su departamento rodeada de telas y libros. No era lo ideal. Pero era real. Una noche, Cayo le envió un audio. «Marina, quería que supieras que estoy leyendo tu audiovela. Todos los episodios. Y cada vez que escucho tu voz contando nuestra historia, me doy cuenta de algo nuevo. Me doy cuenta de que lo que vivimos juntos fue más importante de lo que pensé. Que tú fuiste más importante de lo que pensé». Marina escuchó el audio mientras estaba pintando. Se detuvo, pincel en el aire, y lloró. No de tristeza, de algo más complejo, de nostalgia, de amor, de la aceptación de que a veces las personas entran en nuestras vidas no para quedarse, sino para enseñarnos algo esencial.
Fue durante el segundo mes de su licencia que Marina decidió visitar a sus padres en Guadalajara. No había planeado decirles nada específico. Solo quería estar con ellos. Pero cuando llegó, su madre percibió inmediatamente que algo había cambiado. «¿Qué pasó contigo?», preguntó su madre, observándola con esa intensidad que solo las madres poseen. Marina sonrió. «Desperté, mamá». Ella le contó todo. Le contó sobre la noche de Navidad. Le contó sobre Cayo. Le contó sobre la audiovela. Le contó sobre haber dejado su trabajo. Su madre la escuchó en silencio. Y cuando Marina terminó, su madre hizo algo inesperado, lloró. «Yo desearía haber hecho lo que tú estás haciendo», dijo su madre, con la voz temblorosa. «Desearía haber tenido el coraje de vivir mi propia vida». Marina abrazó a su madre. Y en ese abrazo, algo sanó entre ellas. «Aún no es tarde, mamá», dijo Marina. «Tú aún puedes hacer eso». Su madre sonrió a través de las lágrimas. «Tal vez tengas razón. Tal vez no sea demasiado tarde». Y sorprendentemente, su madre comenzó a hacer cambios. Comenzó a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer. Comenzó a leer libros que siempre quiso leer. Comenzó a vivir. Cuando Marina regresó a la Ciudad de México, se dio cuenta de que su licencia de 3 meses estaba llegando a su fin. Pronto tendría que tomar una decisión: volver a su trabajo corporativo o seguir adelante con esta nueva vida que estaba construyendo. La respuesta era clara. Pero eso no hacía que fuera fácil. Una noche, Marina se sentó frente a su computadora y escribió un correo a Roberto. No era un correo de regreso. Era un correo de despedida definitiva. «Roberto, después de estos 3 meses de reflexión, he llegado a la conclusión de que no voy a volver a la empresa. He descubierto que lo que estaba haciendo no era lo que realmente quería hacer con mi vida. Estoy persiguiendo algo diferente ahora. Algo que es mío. Agradezco todo lo que aprendí en la empresa, pero necesito seguir un camino diferente. Te deseo lo mejor». Cuando presionó enviar, Marina sintió una mezcla de miedo y libertad. Había saltado del acantilado. Ahora tenía que aprender a volar. En los meses que siguieron, la audiovela de Marina continuó creciendo. No de forma explosiva, pero de forma orgánica. Personas continuaban escuchando. Personas continuaban compartiendo. Personas continuaban mandando mensajes diciendo que su historia había cambiado sus vidas. Una mujer escribió: «Gracias por mostrarme que es posible tener una carrera, tener un relacionamiento, y tener una vida que es realmente mía». Un hombre escribió: «Tu historia me dio esperanza de que tal vez pueda arreglar mi relacionamiento también». Una joven escribió: «Estoy despertando también. Gracias por mostrarme el camino». Y Marina, leyendo estos mensajes, sentía que había encontrado su verdadero propósito. No era solo crear arte. Era crear arte que ayudaba a otras personas a despertar. Era crear arte que transformaba dolor en esperanza. Una editorial pequeña, especializada en contenido digital, se contactó con Marina. Querían transformar su audiovela en un libro. Un libro de verdad, con páginas, con portada, con ISBN. Marina estaba nerviosa, pero también emocionada. Ella aceptó. Y así, mientras trabajaba en la adaptación de su audiovela a formato de libro, Marina continuaba creando. Continuaba pintando. Continuaba escribiendo. Continuaba viviendo una vida que era completamente suya. Una tarde, mientras trabajaba en la edición del libro, recibió un mensaje de Cayo. «Marina, acabo de escuchar el último episodio de tu audiovela. El que habla sobre cómo el dolor se transformó en propósito. Y quería decirte que estoy tan orgulloso de ti. Tan orgulloso de lo que has logrado. Tan orgulloso de ser parte de tu historia». Marina sonrió mientras leía el mensaje. Porque sabía que Cayo tenía razón. Él era parte de su historia. Una parte importante. Una parte que la había transformado para siempre. Una noche, mientras Marina se preparaba para dormir, se miró en el espejo. La mujer que la miraba era diferente a la que había visto hace 3 meses. No era solo el cabello más largo, o la piel más radiante. Era algo más profundo. Era la luz en los ojos. Era la postura más recta. Era la sensación de que finalmente, después de tantos años, estaba viviendo una vida que era suya.
Marina pensó en la noche de Navidad cuando había despertado sola, asustada, sin saber qué hacer. Pensó en cómo un simple clic, una solicitud de licencia impulsiva, había abierto puertas a un encuentro que la había transformado. Pensó en Cayo, en Oaxaca, viviendo su propia vida, pero conectado a ella de una forma que iba más allá de la distancia. Y sonrió. Porque finalmente, después de tanto tiempo, Marina Cardoso había despertado completamente. Y no había nada que pudiera hacerla volver a dormir. Los meses posteriores al lanzamiento del libro y al crecimiento inesperado de su audiovela habían convertido la vida de Marina en algo que ella jamás habría imaginado. Lo que antes era una existencia silenciosa, casi automática, ahora estaba llena de propósito, creación y movimiento. Pero aunque su nueva vida era hermosa, había un punto que permanecía abierto como una página sin terminar: Cayo. 3 meses habían pasado desde que él se había ido a Oaxaca. 3 meses que habían sido un soplo y una eternidad a la vez. Marina seguía su vida, creando, pintando, grabando episodios nuevos, pero había noches, esas noches silenciosas donde la ciudad parecía sostener la respiración, en las que ella aún se preguntaba qué habría sido si Cayo estuviera allí, sentado en el piso del estudio, leyendo un libro mientras ella pintaba. No era una ausencia dolorosa. Era una ausencia que pesaba de forma suave, constante, como una luz que se apagaba lentamente pero nunca del todo. Y fue justo en uno de esos días de calma inquieta que la vida decidió sorprenderla otra vez. Marina estaba preparando café cuando su teléfono vibró con un mensaje nuevo. Ella no esperaba nada en particular. Pensó que sería un comentario de un oyente, o alguna notificación del editor revisando capítulos del libro. Pero cuando leyó el nombre en la pantalla, el corazón le dio un salto tan fuerte que tuvo que apoyarse en la encimera. Era Cayo. Estoy regresando a la Ciudad de México. Necesito hablar contigo. En persona. Marina sintió una corriente de aire recorrerla de pies a cabeza. Releyó el mensaje 3, 4 veces. Sus manos temblaban ligeramente, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no alcanzaba a procesar. Respondió con una sola palabra. ¿Cuándo? La respuesta llegó segundos después. Mañana. Llego en la tarde. Mañana. 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 La palabra se repetía en su cabeza como un eco interminable. Marina pasó el resto del día en un estado que no sabía definir. No era ansiedad. No era miedo. No era exactamente alegría. Era más como estar en el borde de algo, una decisión, un cambio, un nuevo capítulo, sintiendo el viento empujarla hacia adelante. Cuando el timbre del departamento sonó al día siguiente, Marina sintió su respiración detenerse. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, como si cada movimiento fuera parte de una escena que había esperado demasiado tiempo. Abrió la puerta. Y ahí estaba él. Cayo. Pero no el Cayo que se había ido 3 meses atrás. Este Cayo tenía más gris en la barba. Tenía líneas nuevas alrededor de los ojos. Tenía algo distinto en la postura, como si hubiera pasado por un terremoto interno y hubiera salido más firme del otro lado. Pero lo que no había cambiado eran sus ojos. Sus ojos seguían teniendo esa luz cálida, ese brillo suave que Marina recordaba incluso en sueños. «Hola», dijo él, con la voz más baja que de costumbre. «Hola», respondió Marina. Se quedaron en silencio unos segundos. El tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen profundamente, pero que también llevan tiempo sin verse. ¿Puedo pasar?, preguntó él. Marina asintió y se hizo a un lado. Cayo caminó dentro del departamento y lo observó con una mezcla de sorpresa y admiración. La cantidad de pinturas había aumentado. Los colores eran más vivos. Había pinceles en un frasco de vidrio, telas apoyadas en la pared y cuadernos llenos de notas. «Este lugar, eres tú», dijo Cayo, con una honestidad tan simple que Marina tuvo que desviar la mirada para no llorar. Se sentaron en el sofá. Cayo respiró profundo antes de hablar. «Marina, vine a decirte algo que debería haberte dicho hace tiempo». Ella sintió el corazón latir más fuerte. «Cuando estaba en Oaxaca, tuve mucho tiempo para pensar, para ordenar todo lo que había pasado. Y me di cuenta de algo». Marina no se movió. No respiró. «Me di cuenta de que me equivoqué». Ella frunció el ceño suavemente. «¿Equivocado en qué?». Cayo sostuvo su mirada. «En decirte que no debía pedirte que vinieras conmigo.
en decirte que tu vida tenía que seguir sin mí, en pensar que protegerte significaba alejarte. Marina sintió un nudo formarse en la garganta. Pensé que era lo correcto, dejarte libre para que te encontraras, para que crecieras. Pero después entendí algo. ¿Qué cosa?, preguntó ella, con la voz casi inaudible. Que la libertad no significa caminar solos. Significa caminar con la persona correcta. Significa construir algo que haga sentido para ambos, desde donde estemos, como estemos. Marina parpadeó, intentando contener la emoción. Callo. Déjame terminar, pidió él, suavemente. Yo te amo, Marina. Te amo de una manera que no había entendido hasta ahora. Te amo en la distancia, en el silencio, en la creación. Te amo como quien reconoce un hogar cuando por fin lo encuentra. Ella sintió el mundo detenerse. Él continuó. Hablé con mi jefe, con mi familia. Todos estuvieron de acuerdo en que podía pasar unos meses aquí, trabajando remoto. Y después, tal vez tú puedas venir a Oaxaca algunos meses también. No para abandonar nada, no para seguirme, sino para construir algo juntos, algo que sea nuestro, sin prisa, sin presión, solo vida real. Marina no pudo contener las lágrimas. Rodaron sin permiso, calientes, urgentes. ¿Estás seguro?, preguntó ella, temblando. Estoy seguro de ti, Marina, y de lo que siento. Ella respiró hondo, intentando que la voz no se quebrara. Cayo, yo también te amo. Él cerró los ojos, como si esas palabras fueran un bálsamo que llevaba meses esperando. Pero ahora sé algo que no sabía antes, continuó Marina. ¿Qué? Que no necesito desaparecer en alguien para amarlo. Que no necesito perder mi camino para caminar junto a otro. ¿Y tú? Tú no me pides eso. Nunca me pediste. Cayo negó con la cabeza, conmovido. Jamás lo haría. Marina tomó sus manos. Entonces sí. Si quiero construir esa vida contigo. No sé cómo será. No sé dónde estaremos dentro de un año. Pero sé que quiero intentarlo. Cayo sonrió, esa sonrisa suave que siempre la derrumbaba, y se acercó. No se besaron de inmediato. Hubo un segundo largo donde solo se miraron, con la frente apoyada una contra la otra. Y entonces, lentamente, como si el tiempo mismo sostuviera la escena, los labios de ellos se encontraron. No fue un beso desesperado. Fue un beso que sabía a reencuentro. A promesa. A hogar. Esa noche, no durmieron. Hablaron hasta el amanecer. Hicieron planes. Rieron. Compartieron miedos. Trazaron caminos posibles. No había certezas. No había garantías. Pero por primera vez, había un futuro. Un futuro que podían imaginar juntos. El día después del reencuentro amaneció con un brillo extraño, casi cinematográfico, como si la Ciudad de México hubiera decidido acompañar el nuevo capítulo que Marina y Cayo estaban a punto de escribir. No era solo la luz dorada entrando por la ventana, ni el aire fresco de diciembre que se colaba suavemente. Era otra cosa. Algo interno. Algo que se sentía como el borde de un renacimiento. Marina despertó antes que Cayo. Se quedó observándolo por un largo rato, como si su mente necesitara asegurarse de que él realmente estaba allí, respirando a su lado, después de tantos meses de ausencia. Había un cansancio suave en su rostro, un cansancio que no tenía que ver con la falta de sueño, sino con la travesía emocional que había vivido en Oaxaca. Pero también había paz. Una paz nueva, firme, que la conmovió profundamente. Ella lo tocó suavemente en el hombro. Cayo abrió los ojos y sonrió de inmediato, como si la sonrisa hubiera estado esperando a que ella lo despertara. «Buenos días», dijo él, con la voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió Marina, sintiendo el corazón llenársele de una calidez silenciosa. Se quedaron así, acostados uno frente al otro, dejando que el momento hablara por ellos. Porque a veces el silencio es más honesto que cualquier frase cuidadosamente construida. «¿Dormiste bien?», preguntó ella. «Mejor que en meses». Marina también. Aunque no lo dijo. A veces el alma descansa más cuando encuentra un lugar donde encajar. Pasaron la mañana conversando sobre los planes prácticos. Sí, los prácticos, porque el amor romántico es hermoso,
pero el amor real necesita estructura. Necesita decisiones. Necesita pasos concretos. Cayo se quedaría 3 meses en la Ciudad de México, trabajando remoto. Marina continuaría con su audiovela, su pintura y el proceso editorial de su libro. Después, ella lo visitaría en Oaxaca por algunas semanas. No había prisa. No había presión. Vamos a construir esto despacio, dijo Cayo, tomando las manos de Marina. Despacio y bien. Despacio y bien, repitió ella, saboreando las palabras. En los días siguientes, la vida comenzó a organizarse de una forma sorprendentemente natural. Marina trabajaba en el estudio que había montado en la sala, mientras Cayo escribía desde la mesa junto a la ventana, donde él decía que la luz era dramáticamente perfecta, en tono de broma. A veces trabajaban en silencio. A veces se interrumpían mutuamente para leer un párrafo, mostrar una pincelada nueva, o compartir un fragmento de memoria. Eran 2 artistas, 2 almas inquietas, conviviendo sin invadirse, sin empujarse, sin exigirse más de lo que podían dar. La convivencia también traía momentos inesperados. Como cuando Cayo quemaba el café sin darse cuenta porque estaba pensando demasiado. O cuando Marina empezaba a pintar en el piso y terminaba con manchas de color en la cara sin notarlo. «Pareces un lienzo andante», dijo Cayo un día, riéndose mientras limpiaba una gota azul de la mejilla de ella. «Es mi estilo», respondió Marina, fingiendo orgullo. Pero hubo un día en especial, un día que, aunque todavía no lo sabían, marcaría el clímax emocional antes del gran final. Cayo llegó al departamento con una caja envuelta en papel craft y un lazo rojo. «¿Y esto?», preguntó Marina. «Un regalo adelantado de Navidad». «Cayo, aún faltan 2 semanas». «Lo sé. Pero quiero darte esto ahora». Ella abrió la caja lentamente. Adentro había una libreta gruesa de tapa dura, encuadernada a mano, con hojas ligeramente amarilladas y un título grabado en la portada. El despertar de Marina. Borrador original. Marina llevó la mano a la boca. «Cayo, ¿qué es esto?» «Es un diario», dijo él. «No para escribir lo que ya viviste, sino lo que viene». «¿Para escribir mi propia historia?», preguntó ella con la voz quebrada. «Exacto. Porque ya no estás sobreviviendo, Marina. Estás viviendo. Y quiero que tengas un lugar para registrar cada descubrimiento, cada miedo, cada logro, cada pedazo nuevo de ti». Los ojos de Marina se llenaron de lágrimas. «Nadie nunca me había dado algo así. Porque nadie te había visto como yo te veo». Ella lo abrazó con fuerza, con un tipo de emoción que se siente cuando alguien te regala más que un objeto, te regala un símbolo, una puerta, una declaración silenciosa de que tu vida merece ser documentada. Esa misma noche, cuando todo parecía tan perfecto que casi daba miedo, Marina recibió un mensaje inesperado. Era de su madre. «Hija, escuché el nuevo episodio de tu audiovela. Lloré. Creo que estoy lista para hacer cambios también. ¿Podemos hablar mañana?». Marina dejó el teléfono sobre la mesa, conmocionada. «¿Todo bien?», preguntó Cayo. «Es mi mamá, creo que algo cambió en ella». «¿Te asusta?». «Sí. Un poco». Cayo se acercó y le tomó las manos. «A veces, cuando despertamos a otros también». La frase la golpeó como un rayo suave. Era verdad. Y daba miedo. Y daba esperanza. Al día siguiente, Marina viajó a Guadalajara para ver a su madre. Cayo insistió en acompañarla hasta la terminal, pero ella decidió ir sola. Necesitaba aquel espacio consigo misma, con sus raíces. Cuando llegó a la casa donde había crecido, su madre abrió la puerta con los ojos rojos, pero no de tristeza, de emoción. «Marina», dijo simplemente, y la abrazó como si intentara recuperar años perdidos. Entraron. La casa olía igual que siempre, café recién hecho, pan caliente y memoria. «Quería decirte algo», comenzó su madre mientras se sentaban en la sala. «Estoy escuchando tu historia. Cada capítulo. Y me di cuenta de que, durante años, viví la vida que otros querían que viviera. Igual que tú». Marina sintió un nudo en la garganta. «Pero ahora quiero cambiar». «¿Cómo?», preguntó Marina. «Quiero retomar la pintura. Como tú. Quiero hacer algo que sea mío.
Algo que siempre quise y nunca me permití. Marina tomó las manos de su madre, con los ojos brillantes. Estoy orgullosa de ti, mamá. Yo también de ti, hija. Más de lo que imaginas. Era una conversación que ambas habían esperado durante años sin saberlo. Y cuando Marina regresó a la Ciudad de México esa noche, llevaba consigo algo nuevo. No solo un cierre emocional, sino un renacimiento familiar. Cayo estaba esperándola cuando ella volvió. ¿Cómo te fue?, preguntó él con suavidad. Marina se acercó lentamente, con una emoción distinta en la mirada, como si hubiera regresado no solo físicamente, sino entera. Mi mamá despertó. Cayo sonrió, con ese brillo orgulloso que siempre la desarmaba. Entonces sí. El despertar se contagia. Marina lo abrazó con fuerza. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, ambos supieron, sin necesidad de decirlo, que el camino que estaban construyendo juntos era real, profundo, y que ya no quedaba casi nada para el momento más decisivo. El momento que llegaría. En la víspera de Navidad. La víspera de Navidad llegó con una suavidad que parecía casi irreal. La Ciudad de México estaba envuelta en esa magia particular que solo diciembre conseguía traer, luces parpadeantes colgadas entre los árboles, el olor de canela y pan dulce flotando en el aire, la sensación colectiva de que algo importante estaba a punto de suceder. Para Marina, todo se sentía diferente a la Navidad del año anterior. Un año atrás, estaba sola en su departamento, viendo películas de familias perfectas, preguntándose por qué su vida se sentía tan vacía. Un año atrás, tomó una decisión desesperada que la salvó. Ahora, mientras se preparaba para la noche, Marina no podía dejar de sonreír. Cayo estaba en la cocina, intentando preparar algo que él llamaba una sorpresa culinaria, aunque Marina sabía que probablemente terminaría siendo un desastre hermoso. Él cantaba mientras cocinaba, una canción antigua de Oaxaca que su abuelo le había enseñado años atrás. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Marina, asomándose por la puerta. No, respondió Cayo, levantando una mano protectoramente. Esta noche, tú solo disfrutas. Yo me encargo de todo. Marina sonrió y regresó a la sala, donde había estado trabajando en los últimos toques de una pintura especial. Era grande, más grande que cualquiera que hubiera hecho antes. Era un retrato abstracto pero reconocible, dos siluetas, una junto a la otra, rodeadas de luz dorada y azul profundo. Era ella y Cayo. Era su historia. Una hora después, Cayo emergió de la cocina con un plato que, sorprendentemente, se veía delicioso. Era un mole tradicional de Oaxaca, acompañado de arroz y tortillas caseras. No era perfecto, había algunas manchas oscuras donde se había quemado un poco, pero era hecho con amor. Y eso era lo que importaba. Boila, anunció él, colocando el plato frente a Marina con una reverencia teatral. Marina probó el primer bocado y sus ojos se cerraron. Cayo, esto está increíble. De verdad. De verdad. Comieron en silencio durante un rato, solo con el sonido suave de la ciudad afuera y la música que Cayo había puesto, canciones antiguas, románticas, del tipo que hace que el tiempo se sienta diferente. Marina, dijo Cayo, después de un rato. Sí. Hay algo que quiero decirte. Algo que he estado guardando desde que volví. Marina dejó el tenedor y lo miró directamente. Te escucho. Cayo respiró profundo, como si estuviera reuniendo coraje. Cuando estaba en Oaxaca, escribí algo. Una serie de artículos sobre el despertar. Sobre cómo las personas se despiertan cuando menos lo esperan. Y, todos esos artículos eran sobre ti. Sobre nosotros. Marina sintió el corazón latir más fuerte. ¿Qué hiciste con ellos? Los publiqué. En una revista nacional. Y, tuvieron mucho impacto. ¿Mucho impacto? Tanto que, me ofrecieron un trabajo. Un trabajo escribiendo historias de transformación personal. Historias de personas que despiertan. Marina no sabía qué decir. ¿Y aceptaste?, preguntó finalmente. Aún no. Quería hablarlo contigo primero. Porque significa que estaría viajando. Entrevistando personas. Pasaría tiempo aquí, tiempo en Oaxaca, tiempo en otros lugares. Marina sintió algo moverse dentro de ella, no miedo, sino una especie de claridad. ¿Quieres que venga contigo?,
preguntó ella. Quiero que sea tu elección. Puedes quedarte aquí, continuar con tu audiovela, tu pintura. O, puedes venir conmigo. Podemos hacer esto juntos. Podemos contar historias juntos. Marina se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con luces de Navidad. Abajo, las personas caminaban, vivían, existían en sus propias historias. Y ella pensó en la Marina de hace un año. Esa Marina que estaba tan perdida que no sabía ni cómo empezar a encontrarse. Sí, dijo ella, sin dudarlo. Sí, quiero hacer esto contigo. Cayo se levantó y la abrazó desde atrás, apoyando su barbilla en el hombro de ella. ¿Estás segura? Estoy segura de ti. Y de lo que podemos construir juntos. Después de cenar, Cayo sugirió que salieran a caminar. La noche era fresca, perfecta, con ese tipo de aire que te hace sentir vivo. Caminaron por las calles de Coyoacán, pasando por la pequeña librería donde se habían conocido. La dueña estaba cerrando, y cuando los vio, sonrió con complicidad. Ustedes dos, dijo ella. Sabía desde el primer día que algo especial iba a suceder. Continuaron caminando hasta llegar a una pequeña plaza que Marina no conocía. Estaba iluminada por luces de Navidad colgadas entre los árboles, y había velas distribuidas alrededor de un área reservada, donde había 2 sillas, una mesa pequeña y una cesta. Marina levantó la mirada hacia Cayo, confundida. ¿Qué es esto? Es el lugar donde descubrí que quería quedarme, dijo Cayo. Donde percibí que la Ciudad de México también podía ser hogar. ¿Cuándo? Preguntó Marina. La semana en que te conocí. Marina sintió el corazón casi detenerse. Ese encuentro simple, ese encuentro improbable en una librería, todo había comenzado a transformarse mucho antes de que ella tuviera conciencia de ello. Cayo la guió hacia las sillas, y Marina se sentó. Él abrió la cesta y sacó 2 copas, una botella de vino suave y algunas comidas preparadas, panes artesanales, quesos, uvas, y un pastel de miel que él había aprendido a hacer con su madre. ¿Hiciste todo esto? Preguntó Marina, sorprendida. Quería que fuera especial. Brindaron. Comieron. Rieron. Compartieron historias de los meses que habían pasado separados. Y entonces, cuando Marina estaba tomando un sorbo de vino, Cayo se levantó. Marina, comenzó él, con la voz suave pero firme. Ella bajó la copa lentamente. Cayo se arrodilló frente a ella. Y Marina sintió que el mundo se detenía. Tú me salvaste, Marina. No de una tragedia, no de algo obvio. Pero me salvaste de vivir una vida a medias. De vivir en automático. Tú me ayudaste a reencontrarme. Me ayudaste a volver a mi padre, a mi familia, a mí mismo. Él respiró profundo. Y sé que a veces tuvimos miedo de que nuestra historia fuera solo un intervalo, solo un momento hermoso entre 2 realidades diferentes. Pero no fue eso. Tú eres parte de mi vida ahora. De mi vida real. De mi futuro. Marina sintió las lágrimas comenzar a caer. Marina Cardoso, dijo Cayo, con la voz emocionada pero firme. ¿Aceptas construir una vida conmigo? No una vida perfecta, no una vida planeada milimétricamente, sino una vida verdadera, llena de arte, de historias, de errores, de aciertos, de cafés simples y noches largas. ¿Aceptas caminar a mi lado, a donde sea que el camino nos lleve? Marina no pudo responder de inmediato. El nudo en la garganta era demasiado grande, el amor era demasiado profundo. Ella colocó las manos en el rostro de Cayo, llorando. Digo que sí, respondió ella, finalmente. Sí, Cayo. Sí. Él la abrazó. Un abrazo cálido, largo, que parecía juntar todos los pedazos sueltos del pasado y coserlos en algo entero. El cielo se oscureció, y las luces de la plaza parecieron brillar aún más fuerte, como si celebraran el momento. A la mañana siguiente, en la víspera de Navidad, Marina grabó un episodio especial de su audiovela. Era un epílogo. Una despedida del pasado. Un agradecimiento a la vida. Cuando el episodio fue al aire, cientos de mensajes comenzaron a llegar. Personas deseando feliz Navidad. Personas agradeciendo por la historia. Personas contando sus propias historias de renacimiento. Y entonces, Marina recibió una última notificación que la hizo llorar de alegría. Era un mensaje de su madre.
Hija, escuché el episodio final. Estoy tan orgullosa de ti. Tan orgullosa de lo que has logrado. Hoy comencé a pintar nuevamente. Después de 30 años. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para despertar. Te amo. Marina dejó el teléfono de lado, abrazó a Cayo, y sonrió. Porque finalmente, después de tanto tiempo, Marina Cardoso entendió lo que nunca había entendido antes. A veces, la decisión inesperada que tomas en la noche más solitaria de tu vida es exactamente lo que abre la puerta para todo lo que siempre deseaste, incluso cuando ni sabías que lo deseabas. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Historias como la de Marina y Cayo nos recuerdan que la Navidad no es solo sobre reencontros, sino sobre despertar. Si esta historia te tocó, si te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con alguien que necesita escuchar palabras de esperanza hoy. Ahora me gustaría saber, ¿cuál parte de esta jornada te emocionó más profundamente? ¿Fue el encuentro? ¿La separación? ¿El renacimiento? Cuéntame en los comentarios. Voy a adorar leer tus historias. Porque al final, todos estamos despertando. Todos estamos intentando vivir vidas que sean realmente nuestras. Y eso es lo más hermoso que existe. ¡Feliz Navidad! Que despiertes también.